Sean bienvenidos todos ustedes al noticiero de hoy, noticias día a día, señores, última hora. Tenemos estos titulares. De las amenazas al diálogo, el presidente norteamericano Donald Trump dice que se podría reunir con el mandatario de Venezuela pacíficamente, solo si este abandona el poder del país suramericano. Nicolás Maduro está dispuesto al diálogo. Violación o razón. Según un comunicado de prensa expedido por Jorge Arriaza, ministro del gabinete de Nicolás Maduro, rechaza la captura de Alex Saab y declara que se le han violado sus derechos internacionales tras caer en el país africano Cabo Verde. El gobierno estadounidense espera que este se ponga a disposición de la justicia norteamericana lo más pronto posible. Jefe de espía ruso en entrevista con la BBC afirma que si una sola nación toma el control de todo, puede ser un verdadero desastre. Esto haciendo alusión a los imparables trabajos que realiza día a día el país norteamericano por tener el control económico mundial con su moneda, el dólar, y asimismo el poder. América Latina alza la voz y lucha contra la corrupción en tiempos de pandemia. Los países latinoamericanos han luchado en medio de esta crisis sanitaria por la igualdad de condiciones para todos y la eliminación de la corrupción en aprovechamiento al COVID-19, ya que muchos gobiernos se han lucrado con los dineros que envían países primermundistas en beneficio de la lucha contra el coronavirus. Ahora vamos con las noticias. Bueno, y pasando a otras noticias, violación o razón. Según un comunicado de prensa expedido por Jorge Arriaza, ministro del gabinete de Maduro, rechaza la captura de Alex Saab y declara que se le han violado sus derechos internacionales tras caer en Cabo Verde. El gobierno estadounidense espera que este se ponga a disposición de la justicia norteamericana lo más pronto posible. El país estadounidense le ha solicitado al gobierno de Cabo Verde la extradición para la respectiva condena al empresario colombiano Alex Saab, quien fue declarado como testaferro del gobierno de Maduro y detenido el pasado 12 de junio en Cabo Verde, África. Es importante decir que el colombiano fue declarado por el fiscal de Miami, Michael Nadler, como uno de los gestores del negocio ilegal de lavado de dinero desde el año pasado, 2019. Tras la victoria parcial al arrestar a este delincuente en el aeropuerto de Cabo Verde, quien tiene al menos 8 delitos declarados desde la Casa Blanca, entre ellos el mencionado anteriormente, siendo el responsable de lavar dólares para el mandatario Nicolás Maduro y su gabinete. Lo que realmente le pone la cereza al pastel es ¿por qué el gobierno venezolano pide la liberación inmediata a las autoridades judiciales de Cabo Verde y dice tener argumentos para hacerlo? Tal parece que el empresario Alex Saab contaba con una cédula venezolana que posee el número de identificación, atención, 21495350. Y lo dejaba así como un ciudadano venezolano más, a quien se le debe respetar sus derechos y más cuando se encontraba supuestamente realizando una actividad con fines de protección y lucha contra el COVID-19. El gobierno venezolano indicó que Alex Saab se encontraba realizando negociaciones y actos para llevar alimentos, equipos médicos, entre otras cosas, a entes que están luchando contra la desnutrición y hambruna debido a la crisis sanitaria. Lo más peculiar y cuestionable por el gobierno norteamericano es que el país suramericano tenía la claridad de que Alex Saab estaba realizando este viaje. Asimismo, tenían clara la parada en Cabo Verde, pero no esperaban la captura en este continente africano. Esta se convierte en una de las tantas luchas más que han tenido contra Donald Trump, el gobierno de Nicolás Maduro, a lo largo de sus respectivos mandatos. En este caso luchan por un lado por la extradición inmediata hacia Florida desde Cabo Verde y por otro lado la liberación del empresario que, abro comillas, se encontraba realizando una labor humanitaria, cierro comillas, por parte de la dictadura bolivariana. Según el medio africano Infopress, Alex Saab ha solicitado un tratado de habeas corpus. Para los que no conocen, es un procedimiento jurídico que pone al acusado frente al respectivo juez para que se valide la legalidad del arresto y desde allí se determine si es injustificado o, por el contrario, con justa causa. Los dos gobiernos están a la expectativa de los jueces de Cabo Verde y la decisión que puedan tomar en piso africano, sin dejar atrás un apuro que los dos mandatarios le están sobreponiendo al gobierno de este país del continente africano.
Entre otras noticias, jefe de espía ruso en entrevista con la BBC afirma que si una sola nación toma el control de todo, puede ser un verdadero desastre, esto haciendo alusión a los imparables trabajos que realiza día a día el país norteamericano por tener el control mundial con su moneda, el dólar, y asimismo el poder. Según la BBC News, el jefe de espía ruso aparece por primera vez en un medio internacional, dando algunas declaraciones y puntos de vista que son desglose de su largo trabajo a nivel internacional. Sergei Naryshkin, dirigente del Servicio de Inteligencia Extranjera, accedió a una entrevista con un corresponsal ruso, donde hablaron de varias cosas, entre ellas la economía y el poder mundial, que podría ser comandado por una nación primermundista, pero al hablar de esta segunda parte, no le dio un visto bueno a que una nación, por más fuerte que sea, busque controlar masas y tener el poder absoluto de los diferentes países en los 7 continentes. Naryshkin, a lo largo de la entrevista, dio a entender que estaba hablando principalmente del gigante norteamericano, Estados Unidos. Por ello, afirma en la siguiente línea tomada de la entrevista con BBC, abro comillas: creo que algunos políticos de Occidente tienen expectativas falsas. Creen que el mundo puede gobernarse desde un solo centro, Washington, afirma el jefe de espía ruso, cierro comillas. A lo largo de la entrevista se tocaron varios puntos y se abrieron algunas incógnitas y cajones del recuerdo que han tenido e involucrado a Rusia y a Estados Unidos. Allí el periodista de la BBC le preguntó cosas como la posible búsqueda de popularidad y alianzas del gigante soviético con países de América Latina, los cuales habrían tenido alianzas a lo largo de la historia, puntualmente en la guerra contra el nazismo, donde la Unión Soviética fue uno de los principales actores intelectuales de la derrota nazi, aunque da a entender que esta popularidad se la atribuyeron a Estados Unidos, quien también intervino, pero no con la misma potencia que lo hizo el país europeo. También toca puntos como las ayudas que Rusia le brindó a países de todo el mundo, donde menciona a Italia y comenta las diferentes ayudas que le brindó, entre estas alimentos, unidades médicas, tropas de salud y demás en la reciente crisis sanitaria de este año 2020. Es impresionante para muchos poder acceder a información de primera mano brindada por el jefe de espía ruso, quien a lo largo de la historia ha conocido todo lo que ha pasado entre Rusia y Estados Unidos. Por eso hace alusión en un último punto a la muerte del ex jefe de espías Sergei Skripal por envenenamiento en Salisbury, Reino Unido. Por ello hay acusaciones hacia los dos países y Sergei Naryshkin mantiene su postura apoyando al gobierno ruso y librándolo de toda culpabilidad. Para que haya un poco de claridad y se evite confusión con los nombres, Sergei Naryshkin es el actual jefe de espías, mientras que Sergei Skripal es el anterior jefe de espías envenenado en Reino Unido por un actor intelectual desconocido hasta el momento. En punto central y de enfoque en que Sergei afirma que si hay un poder unitario que quiera controlar las diferentes naciones, lo único que va a causar son problemas y pérdida total del control, dando declaraciones fuertes para que Estados Unidos deje de ir en búsqueda del poder del orden mundial y controle esa sed de control y adquisición de monitoreo a las personas, principalmente del Nuevo Mundo y del continente americano. Y pasamos a la siguiente noticia del día. América Latina alza la voz y lucha contra la corrupción en tiempos de pandemia. Los países latinoamericanos han luchado en medio de esta crisis sanitaria por la igualdad de condiciones para todos y la eliminación de la corrupción en aprovechamiento al COVID-19, ya que muchos gobiernos se han lucrado con los dineros que han enviado países primermundistas en beneficio de la lucha contra el coronavirus. Desde el nacimiento de esta pandemia, los países más afectados han sido China, donde se presentó el primer brote, Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, entre otros. Pero asimismo, como se ha presentado el aumento de casos y crisis nacionales en diferentes países, se ha aumentado el índice de corrupción, ya que muchos países han solicitado ayudas humanitarias y préstamos internacionales para poder sobrellevar la crisis sanitaria que se presentó a finales del pasado año
2019 y se potencializó a comienzos de este año 2020. La corrupción no se genera gracias a la solicitud de estos préstamos o ayudas, sino por la falta de claridad y aparición de estos dineros en los bolsillos o al menos las alacenas del pueblo. Este es el caso de los países de México y Brasil, que han luchado y logrado intervenir de una forma fuerte en contra de los políticos dirigentes en los respectivos países. Pero hay otros casos como Perú o Guatemala, como lo indica El Tiempo, donde los gobernantes fueron quienes evitaron el cambio y continuaron con su mandato común y corriente. Asimismo, países como Colombia, Argentina y el mismo Brasil, que mencionamos anteriormente, han sido países que tienen un trabajo muy regular y cuestionable. A pesar que hacen lo posible por evitar la corrupción, muchas personas que luchaban contra este régimen pueden con el tiempo terminar también vinculados a la mala conducta. Esta ha sido toda la información en Noticias Internacionales. Recuerden compartir, suscribirse y darle like a la mejor información de última hora. No se la pueden perder. Tengan un feliz día.